Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a tocar un contenido que aún a día de hoy es un tema bastante delicado y tabú para muchos, especialmente para los creyentes cristianos. Hoy vamos a hablar detenidamente de la reencarnación. La ley de la reencarnación es, como bien dice su nombre, una ley divina. Científicamente cada vez más se puede comprobar su existencia y realidad. Y aunque especialmente los creyentes cristianos no creen en ella, ya explicaremos en su momento de dónde viene esta creencia impuesta y dogmática, es un hecho que dentro de poco tendrán que admitir todos aquellos que a día de hoy la rechazan cuando los velos se caigan y desaparezcan. El tema de la reencarnación es un contenido muy amplio y es necesario enfocarlo desde distintos puntos para entender y comprender que la ley de la reencarnación es una realidad y una ley divina que no se puede ni se debe obviar y que la ocultaron por motivos de poder porque a algunos dirigentes de entonces no les interesaba. Pero esto ya se explicará en un vídeo próximamente. Son necesarios varios vídeos para poder tratar este tema con la mayor precisión posible, para poder ofrecer una información más amplia y para dar toda la información de la que disponemos sobre este contenido, es necesario plantearlo desde distintos enfoques. El primer enfoque y primer vídeo sería este que ofrecemos hoy. En él hablaremos de la ley de la reencarnación. En los siguientes 5 vídeos ofreceremos información sobre el trasfondo histórico de la reencarnación, cómo y por qué prohibieron la reencarnación. Abordaremos frases y teorías sobre la reencarnación de ciertos eruditos y santos que nos han acompañado a lo largo de las edades, así como de libros sagrados que todos conocemos, como la Biblia, el Corán, los Vedas, etc. Y, por supuesto, también ofreceremos distintos mensajes que nos han dejado los maestros ascendidos sobre este tema en particular. Así que imagina la cantidad de información de la que disponemos sobre este contenido. Después, cada cual, haciendo uso de su libre albedrío, según su desarrollo personal y espiritual y según sus intereses espirituales verdaderos, tomará esta divulgación de una manera o de otra. No obstante, como siempre repetimos una y otra vez, antes de desechar una información, acude siempre mediante decretos a tu divina presencia Ayam y pídele que te muestre la verdad sobre dicha información. Para quienes visitan el canal por primera vez, mi nombre es María y comenzamos. El aparente misterio del origen del ser humano, la razón de su ser y las causas ocultas detrás de sus éxitos y fracasos han parecido ser un asunto controvertido entre los seguidores de las ideologías espiritual y laica. Las grandes incógnitas sobre cuándo, dónde y por qué en las mentes de los pensadores de la evolución de la Tierra han producido muchas respuestas. Los científicos plantean las preguntas desde el ángulo que les es más familiar, lo mismo que hacen los líderes espirituales de las razas, y el resultado ha sido siempre un asunto bastante confuso. Fuentes ocultas y metafísicas han traído al menos respuestas comprensivas en relación a la fuente y meta del ser humano, pero estas fuentes nunca fueron apoyadas por el mundo ortodoxo debido al hecho de que todo conocimiento que es generado al margen de las creencias espirituales y organizaciones reconocidas han sido siempre clasificadas en diferentes formas negativas. El ser humano, en su ego, nunca ha dado reconocimiento a Dios por tener el poder supremo de organización. Y sí, ciertamente el cielo está muy bien organizado y las muchas y variadas facetas de la divinidad están administradas todas por grandes seres espirituales dedicados a una virtud o cualidad particular. Estos seres divinos son también bastante libres y capaces de comunicarse con la humanidad a través de ciertas almas de la Tierra, que han sido preparadas durante muchos siglos para ser los contactos elegidos entre la jerarquía espiritual y la humanidad.
Algunos de estos seres celestiales han ofrecido el verdadero conocimiento del origen, meta y razón de ser del ser humano para la iluminación de la humanidad. El punto de mira, naturalmente, está puesto sobre la ley de reencarnación, sin la cual nunca podría progresar el ser humano hacia su destino y sin la cual no hay respuesta razonable para las condiciones en las cuales el ser humano nace, vive y abandona la Tierra. Cuando la Iglesia manifiesta que el ser humano nace en pecado, debería agregarse a continuación que ese pecado se acumuló en algún tiempo previo y no ciertamente en el reino de los cielos, sino durante una existencia previa como mortal sobre la Tierra o algún otro planeta. Si te paras a pensar un momento, entenderás que esta teoría de nacer en pecado no se sostiene por ningún lado, ya que en el reino de los cielos no existe ninguna imperfección ni limitación de ningún tipo. El reino de los cielos es pura magnificencia, por lo que no se puede nacer en pecado de un sitio donde solo existe perfección, amor y libertad. Entonces, ¿qué se oculta? ¿Qué detalle falta por explicar para que la Iglesia dictamine que nacemos en pecado del reino de los cielos? ¿Cómo se explica esto? Bien, pasamos ahora a explicar con detalle la ley de la reencarnación. La reencarnación es la toma de un nuevo cuerpo para poder rectificar. Es una forma de reciclaje o la posibilidad de repetir curso hasta lograr aprobar. Debido a la caída de la humanidad y su lento ascenso para alcanzar la conciencia que disfrutaba antes de su descenso, y debido a la compensación que cada uno debe a la vida por el mal uso de la energía, así como también por su misión incumplida, la ley kármica le concede al ser humano un lapso de tiempo asignado en ciertos intervalos llamado encarnaciones terrenales. Durante este tiempo se espera que ayude a realizar la misión de su espíritu. Cuando este corto periodo de tiempo ha finalizado, la personalidad se retira para dejar espacio a otro entrante y esperanzado espíritu. Este venir y marchar del individuo son conocidos como nacimiento y muerte, siendo simplemente cada una de esas experiencias un episodio recurrente en la evolución de cada ser que usa el planeta Tierra como un aula. Con la aceptación de la reencarnación, las personas entenderán los males existentes en el mundo, porque todos han sido generados en un periodo u otro de una vida de cada ser humano que existe hoy. Y aunque ya existía en tiempo de absoluta corrección, aunque eran muy pocas reencarnaciones entonces, porque no incurrieron en errores ni desobediencia a las leyes cósmicas, se permitió de forma indefinida a partir de la caída hasta la total recuperación de la divinidad perdida. Esta posibilidad y conocimiento muy extendido en el Oriente causa rebelión en Occidente, donde imperan o prevalecen las religiones cristianas, donde hablan y a la vez impusieron una sola resurrección final y una única vida física. La anulación de la enseñanza de la reencarnación se fundamentó en un edicto del emperador romano Justiniano que quiso imponerlo a la Iglesia cristiana del siglo VI, a la cual se opuso el Papa Vigilio, que sufrió tortura y cárcel por parte del emperador. Pero a pesar de su negativa a firmar el mandato, una minoría de obispos partidarios de anular esa enseñanza se alió con Justiniano y convocaron dos concilios en Constantinopla sin invitar a los obispos defensores que eran mayoría. Allí proclamaron que la enseñanza de la reencarnación era una doctrina hereje e impía y quedaba abolida para siempre. Hablaremos de esto con más detenimiento en el vídeo siguiente a este. Eso es lo que ahora cree la mayoría cristiana del mundo occidental. Y lo peor de todo es que los fieles e incluso los sacerdotes no parecen saber nada de esto y así lo predican. Así que a día de hoy llevan 1500 años engañados todos. Es evidente
que si los cristianos del mundo fuesen conocedores de este hecho y además lo aceptasen, innumerables mitos, dolores e incluso intereses se vendrían abajo. Pero claro, eso no interesó nunca a ningún poder egoísta de la Tierra. ¿Qué tiene de trágico y traumático la muerte? Pues simplemente el desconocimiento de su razón de ser y de su proceso, porque la muerte no es una aniquilación del ser bajo ningún ángulo. La muerte es un pórtico o marco entre dos dimensiones con objetivos liberadores bien definidos. No es más que el paso del alma del individuo a una dimensión etérica, un lugar de descanso y paz para analizar sus actos en la vida física recién dejada atrás y donde puede renovar sus energías y recibir valiosas instrucciones para elaborar un nuevo plan de rectificación antes de la próxima encarnación. A menudo la muerte es felizmente la puerta abierta a la libertad eterna para algún espíritu triunfante, quien ha cumplido con éxito su plan divino. Entonces, la dimensión a la que pasa es la de los maestros ascendidos. La conciencia o alma perdura más allá de la disolución del cuerpo físico en el momento de la llamada muerte a través de la vida intermedia y regresa como patrimonio personal de la persona que reencarna, formando la base de su nueva experiencia de vida. Por lo tanto, cuanto más rica y perceptiva sea nuestra conciencia individual o alma, más rápido será nuestro crecimiento en esta vida y en la sucesiva. Desde la dimensión etérica, la reencarnación también es algo trágico para muchos, algo parecido a una muerte, porque nos obliga a abandonar ese plano placentero, dando paso al nacimiento o apertura de curso, momento en el que volvemos a tomar un nuevo cuerpo o vehículo. Y es bastante más penoso que la muerte en el plano físico, porque abandonamos ese plano de pocas preocupaciones y entramos en el plano en el que nos esperan duras y difíciles asignaturas pendientes de rectificación. Aquí, en este mundo físico, el único descanso posible son las horas del sueño, y no todas ni siempre. Curiosamente, la muerte desde el plano físico provoca tristeza y llanto en los parientes y amigos que quedan atrás, aunque no en el muerto, que entra en el gozo de un descanso o liberación temporal. Paradójicamente, cuando se retorna desde el otro plano a este como recién nacido, los únicos que se alegran son sus padres y familiares. El recién nacido no siempre se alegra por lo que sabe que le espera y en muchos casos se pasa hasta 6 meses o más llorando día y noche porque no deseaba venir, preocupando y alterando de esta manera incluso a los padres. La rectificación que la reencarnación facilita se rige por unas leyes o reglas bajo el control del tribunal kármico compuesto por seres divinos de nivel superior. Hablaremos de ellos en el último vídeo dedicado a la reencarnación que haremos más adelante. Nadie puede eludir estas leyes y son tan justas y están tan bien elaboradas que al conocerlas un poco vemos brillar intensamente la justicia y la misericordia divinas. Todo error cometido por un ser humano es siempre una infracción o alteración del orden divino que es amor y equilibrio. El error es una acción que usa indebidamente las energías divinas que recibe el individuo para satisfacer su deseo humano de toda índole y empleando esa energía en actos que dañan a otros, a la naturaleza o incluso a sí mismo, lo sepamos o no. Cuantos más errores comete alguien, más se degrada a sí mismo y más se aleja del propósito de estar encarnado, que es el de liberar y liberarse. Se vino a sublimar la materia mediante el uso de un cuerpo formado con esa misma materia, pero la enlodamos más y más con toda acción desequilibrada y destructiva, bloqueando así su progreso. Por eso y para corregirlo, en cada reencarnación hay dos modos de rectificación que ahora se explican. El modo número 1
Es que si un ser humano es capaz de dedicar sus esfuerzos y energía a hacer el bien a sus semejantes y a todo otro tipo de vida sobre el planeta, incluida la aparente naturaleza sin vida, lo que representa un acto de amor y generosidad por su parte, se redime en igual medida de los daños que causó en muchas otras vidas. Este, por supuesto, es el mejor modo. Y el modo número dos es que si por el contrario un ser humano insiste en buscar egoístamente su bienestar a toda costa, sin importarle conseguirlo a cuenta del sufrimiento ajeno, pasará por y sufrirá en sí mismo absolutamente todo tipo de daños y sufrimientos que haya ido sembrando a lo largo de todas sus vidas desde la caída. Este segundo camino es el más generalizado y por tanto explica la penosa situación de la mayoría de los seres humanos. Somos creadores para bien o para mal, y aquello que generamos y de lo que somos responsables retorna aumentado a nuestro mundo y a nuestra vida. Jesús en su día y los propios mandamientos no han pretendido alertar sobre esto para evitarlo, pero no parece que lo entendamos. La ignorancia consciente o inconsciente no evitará la acción de la ley. Podríamos culpar a quienes nos ocultaron esta información durante milenios, pero no es buena idea hacerlo, porque ahora que empezamos a enterarnos, ¿lo vamos a hacer mejor? Bueno, ojalá que sí. Pero además, ¿no habremos sido nosotros también parte de los ocultadores de esta verdad en siglos pasados? Por lo tanto, no debemos olvidar que las penas, incidentes, desgracias, desprestigio, maltratos, asesinato y cualquier otra aberración cometida contra el resto de la vida desde nuestra individual crueldad volverán a nosotros inevitablemente algún día sin poder evitarlo, a no ser que invirtamos el uso de la energía devolviendo bien, amor, respeto, armonía, etc. Solo el amor e inocencia abren el camino de la propia redención. Con los actos de cada día presente se están escribiendo las páginas futuras y con los actos de cada día del pasado se han escrito las páginas de la vida que ya se está viviendo. Es bueno recordar aquí estas palabras de Jesús. Lo que atéis en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado quedará en el cielo. Si hay algo ingrato en nuestras vidas, es probable que no hayamos escrito bien nuestras páginas de vidas anteriores, aunque en estos tiempos presentes no es una regla infalible, porque como ya explicamos en el vídeo anterior, innumerables personas que sufren a nuestro alrededor sin culpa o sin karma están mezcladas con las demás para aliviar el peso ajeno y para ayudar a finalizar la era del sufrimiento. También se explicará algo sobre esta excepcional situación en otro vídeo más adelante. No hay corriente de vida que encarna que reciba en cualquier encarnación más karma suyo creado destructivamente del que su desarrollo le permitirá purificar completamente dentro de esa vida. No hay enfermedad, ni angustia o condición que a través de la ley de justicia y misericordia deba ser experimentada por cualquier corriente de vida en esa etapa que sea mayor que la conciencia desarrollada y que el poder del individuo a quien pertenece ese karma por derecho. ¿Dónde estaría la actividad de justicia y misericordia si las deudas retornaran más rápidamente que el poder interno desarrollado para redimirlas? El poder está dentro del sagrado ser crístico para expiar cada pizca de karma que pertenece a cada corriente de vida y que se asigna para la transmutación en cada vida de la tierra. Muy pocas personas adoran la presencia lo suficiente para exteriorizar ese poder y hacer esa compensación de las deudas. Pero cuando la hagan, la enfermedad y la muerte, la desintegración y el fracaso dejarán de ocurrir. No gustará oírlo ni saberlo, pero se debe entender que nadie se ríe de nadie o no se daña impunemente aunque parezca lo contrario.
La ley de causa y efecto termina pasando factura, aunque no la pasen las leyes humanas. Merecerá la pena ir aumentando la cuenta de suma y sigue de daños, sabiendo ahora que solo nos volvemos ricos en futuras desgracias y sufrimientos. En esos momentos amargos intentaremos culpar a Dios en lugar de aceptar con humildad que debe haber una causa o motivo detrás de nuestra desgracia y pidamos perdón. En algunos casos, la misma postura soberbia que se tuvo en los momentos de poder se sigue conservando cuando somos víctimas, lo que se traduce en rebeldía y continuidad de errores en el nivel social de ese momento, pretendiendo incluso con revueltas, terrorismo y otras barbaridades alcanzar de nuevo la posibilidad de montar en el carro perdido para tener poder sobre los demás, y algunos empeoran todavía más su situación. Cuando es lo contrario, es decir, cuando no hay rebelión contra Dios por el sufrimiento, intuyendo que hay una causa detrás de él, se cometen, no obstante, otros errores nuevos, aunque menores, lo que seguramente hace inacabable el proceso kármico de redención y rectificación. Todo esto, no muy difícil de entender y aceptar por pura lógica, es rebeldemente rechazado por muchísimas personas que ahora mismo van montadas en los carros de poder y abundancia o quieren ignorar que tienen errores y culpas pendientes de compensar y corregir. En los tiempos especiales que corren dentro del proceso de inhalación, la ley de causa y efecto o karma, por la que cada cual experimenta lo que puso sobre las espaldas ajenas, intentando que se aprenda a rectificar, se hace insuficiente e inacabable para que ocurra la rectificación en el poco tiempo que hay disponible, porque están cercanos ciertos cambios importantes en nuestro planeta, en nuestro Sol, en nuestra galaxia y en nuestro universo. Por ello han venido dispensaciones desde lo alto por amor, que proporcionaron el conocimiento y posible uso de una medicina espiritual capaz de quemar definitiva y completamente los errores acumulados del pasado. Toda esta información liberadora se dio desde 1930 a 1961 por los maestros ascendidos y seres de luz. Usar esa medicina espiritual requiere aceptar que es un don de Dios y que como tal tiene el poder de transmutación que se le atribuye. Quien no lo pueda aceptar no lo usará y perderá sus efectos, limitándose a sí mismo o a sí misma por más tiempo. Esa medicina divina es la llama violeta purificadora, de la cual ya hemos hablado de ella en vídeos anteriores. La reencarnación es verdaderamente una misericordia para el alma evolucionante en la actual atmósfera del planeta Tierra, porque la acumulación del karma del individuo a nivel nacional, racial y planetario es tal que es esencial un respiro en la lucha, porque es necesario reducir los males de las causas pasadas para asegurar la existencia continuada de esa alma, con las cualidades de esperanza, fe y determinación de persistir y continuar hasta que se asegure la inmortalidad del ego o ser. Cuando un alma ha acumulado gran sabiduría y comprensión en una vida previa, es muy desafortunada si el siguiente nacimiento está nublado por restricciones kármicas que se encuentran en toda la raza y que prohíben que esa alma traiga la memoria completa de su propia luz. Esto debe retomarlo a través del desarrollo intuitivo y el trabajo a través de la estructura cerebral y los vehículos proporcionados en el nacimiento presente. La razón por la que no le es permitida a la conciencia del ser humano recordar el pasado es porque los pecados e iniquidades de la raza han llegado a ser demasiado pesadas y el odio y la injusticia tan terroríficas que la ley kármica misericordiosamente corrió la cortina del olvido para dar a los egos o seres una oportunidad de expandir su luz del alma sin cargarse con resentimientos de vidas precedentes en la vida presente. Hay casos documentados en el planeta que demuestran que lo que explican los maestros ascendidos de que hemos vivido múltiples encarnaciones es cierto.
Y aquí tenemos una llamada muy importante de atención, porque también dice la ley cósmica que nos concentremos en el plan divino para la encarnación presente y que las regresiones inducidas por seres no ascendidos van contra la sabiduría de la junta kármica y los que las practican tendrán que dar cuentas por ello. La llamada muerte no es más que una oportunidad para descansar y volver a afinar las facultades de la conciencia personal. Esto se hace para liberarla de los torbellinos y discordias de la tierra el tiempo suficiente para que reciban una recarga de luz y fortaleza, lo cual capacitará a la actividad externa de la mente para asumir una vez más el trabajo de la experiencia física. Lamentar la muerte de un ser amado es egoísmo y retrasamos un gran bien al que el ser amado tiene derecho. En verdad y amor divinos no existe separación, y eso que se manifiesta como sentido de separación no es amor. El sentido de separación es solamente uno de los errores del yo personal en el cual continúa, porque no entiende la naturaleza de la conciencia. Donde está la conciencia, ahí está actuando el individuo, porque el individuo es su conciencia. Cuando uno piensa en alguien que ha fallecido, está realmente con esa persona amada en su cuerpo mental superior en el momento en que su conciencia está puesta en la otra persona. Si el mundo occidental comprendiera esta verdad, se liberaría de las cadenas que causan tanto sufrimiento innecesario, debido al hecho de que la personalidad, especialmente las emociones, acepta al cuerpo como si fuera el individuo mismo, en lugar de comprender que el cuerpo es solo un vestido que el individuo utiliza. Según nos dice el maestro ascendido El Moria en el diario del Puente, hay tres razones por las cuales un individuo nace en cualquier raza, religión, nación o familia. La primera razón es porque mediante el uso de su libre albedrío se gana un lugar en cualquiera de las categorías que hemos comentado anteriormente. La segunda razón, porque ha odiado o perseguido a esa mismísima raza, religión, nación o miembros de la familia en la que ha nacido. Y la tercera razón, porque se ofreció voluntario para ayudar a esa raza, nación o familia. Pasamos ahora a explicar un poquito sobre la ley cósmica de la reencarnación desde los comienzos. La hospitalidad del ser humano hacia los rezagados, en lugar de ser una bendición, se convirtió en un castigo fatal, y al limitar el ser humano la práctica negativa de estos rezagados, en lugar de ser el maestro, se convirtió en el aprendiz, creyendo que lo que recibía de estos maestros, entre comillas, era un conocimiento al que tenía derecho, pero que le había sido ocultado a propósito como el niño inocente que era, el ser humano cayó en la trampa. Lo hizo con los ojos cerrados, ignorando que estaba entrando en un camino traicionero que lo llevaba a un charco de arenas movedizas donde a su debido tiempo lo arrastraría hacia abajo y finalmente acabaría por engullirlo. El hundimiento no fue rápido, sino gradual, y los efectos fueron igual de lentos, pero se percibieron en la distancia. Comenzaron imperceptiblemente al principio, al correr un velo invisible a su alrededor que, como si funcionara por arte de magia, lo separó de la compañía de ángeles, devas y seres cósmicos, con los que antes estaba en contacto y comunión diaria. Con el paso del tiempo se le fueron quitando uno tras otro otros privilegios de los que antes disfrutaba. Fue como quitarle la ropa a un individuo completamente vestido, pieza por pieza, hasta que no le quedó nada encima, dejándolo completamente desnudo, pero con un pesado peso colocado sobre su espalda en forma de karma destructivo, un karma que debía ser transmutado a través de repetidas reencarnaciones. Pero estas ya no eran las reencarnaciones que antes conocía, una o dos veces cada 2000 años, sino una sucesión obligatoria de reencarnaciones puestas sobre él, no para seguir el ciclo de los 7 rayos
y desarrollar sus chakras mayores, sino para redimir el karma destructivo acumulado que con cada nueva reencarnación se incrementaba y permanecía en estado de quietud o reposo en los reinos etéricos a la espera de redención. Esta redención, sin embargo, en lugar de ser redimida, se incrementó constantemente, llegando a un punto más allá de las capacidades del ser humano. Cuando el ser humano vino por primera vez a la Tierra siguiendo a su Manú, habiendo pasado ya por las 7 esferas en cumplimiento de la ley cósmica y con la necesidad prescrita de completar su educación diseñada por Dios en el mundo de la forma, tuvo que reencarnarse en cada una de las 7 subrazas y vivir con ella durante una o dos reencarnaciones. Los intervalos entre las reincorporaciones los pasaba en los reinos internos, utilizando su tiempo para el avance espiritual en los templos especialmente designados para ello. Cosas como la muerte, en el sentido que hoy entendemos esta transición, y el resultado de la enfermedad, la vejez, etc., eran entonces completamente desconocidas. La transición tenía lugar en periodos de tiempo comparativamente largos y en el momento prescrito, siendo esta una práctica común a otros planetas más evolucionados de nuestro sistema solar, con el individuo devolviendo la materia o cuerpo físico a través de la eterrealización a lo universal, cuerpo físico o materia que había tomado prestada literalmente para esa reencarnación particular. Tal era entonces el proceso para esa parte de la vida en los días de la Edad de Oro. Su función y propósito tenían su origen en la divinidad misma y, como ya se ha comentado anteriormente, disponía o acordaba que el alma en evolución debía vivir a través de repetidas reencarnaciones en la Tierra, en el transcurso de ciertos periodos de tiempo durante la manifestación de cada uno de los 7 rayos, que duraba cada uno 2000 años hasta completarse finalmente el círculo mayor de 14.000 años con la finalidad de que cada raza raíz ganara su ascensión para no volver nunca más. La llegada de los rezagados y la creación de la discordia en el planeta alteró radicalmente el plan antes prescrito. Creó un karma que, para ser transmutado, requería una reencarnación más frecuente y el intervalo entre ellas no debía transcurrir en las esferas superiores como antes, sino en los planos astral y psíquico, que es una región recién creada por los propios efluvios del ser humano que éste transmitía y almacenaba allí a través de su desobediencia y acciones discordantes. En la época en que los ángeles y los seres humanos caminaban juntos, la reencarnación era una alegría para el alma individual. Era como hacer un viaje para estar entre viejos amigos. La citación que le hizo la Junta Kármica al ser humano de entonces, ordenándole que se presentara ante este honorable cuerpo para una posible reincorporación, era desconocida por entonces. De hecho, en aquella época no existía tal cuerpo para tal fin. Llegó a funcionar después de la caída. La continuidad de conciencia, es decir, la capacidad de recordar eventos de vidas pasadas, era muy natural y estaba bajo el mandato del libre albedrío del ser humano. Pero con la caída se le colocó una banda en la frente para olvidar todo lo concerniente al pasado, y el ser humano comenzó entonces su nueva reencarnación con una pizarra o pantalla limpia en lo que respecta a su vida pasada. Esto fue también un acto de misericordia, ya que ningún ser humano podría haber aguantado mucho tiempo bajo la presión de conocer sus malas acciones pasadas. Otra cosa tan cierta entonces como ahora es el hecho de que el ser humano en sus diversas reencarnaciones no asume o toma un sexo en particular o único, sino que alterna los sexos. Este es un requisito primordial para que el alma en evolución pueda ser entrenada para expresar ambos aspectos de la divinidad y así estar mejor preparada para nutrir y sostener el proyecto que Dios le ha dado. A la luz de lo anterior,
Es evidente que la reencarnación no es el producto de una imaginación humana rara y extraña, creada por la propia mente enferma del ser humano, sino que es una ley cósmica que afecta no solo al ser humano y a la naturaleza sobre este planeta, sino a todos los planetas en todos los sistemas solares en el cosmos. Dura mientras el ser humano permanezca en la Tierra y aún no haya logrado su ascensión. Una vez hecho esto, la reencarnación cesa y su lugar es ocupado por la evolución cósmica, la presencia Ayam en evolución, progresando en la escala cósmica tan rápido como sus capacidades lo permiten. Para familiarizarnos con el ciclo de las reencarnaciones, es bueno dividir este tema en los siguientes puntos principales. El punto número 1 es el cambio de vestiduras o muerte del cuerpo físico. El punto número 2 sería el juicio y entrenamiento para la reencarnación. El punto número 3, la solicitud de reincorporación. Y el punto número 4 corresponde a la nueva encarnación. Empezamos explicando el punto número 1, cambio de vestidura o muerte del cuerpo físico. Es necesario e importante entender que no hay muerte y no hay muertos. Nadie ha muerto nunca ni nadie lo hará jamás. Todo es vida y su eterna expresión y manifestación. La identidad individualizada es eterna. La así llamada muerte es simplemente la retirada del cordón de plata que es el dador de vida de la presencia Ayam. Esto deja el cuerpo físico inactivo y aunque los órganos siguen ahí como antes, los ojos no ven, los oídos no oyen y la inteligencia se ha retirado. El ser real o presencia Ayam es liberada de este hábitat y libre para entrar en los reinos superiores, que son reinos de belleza, armonía y paz. El individuo simplemente pasa de este reino físico de expresión a una mayor libertad. La llamada muerte es una oportunidad para descansar y volver a sintonizar las facultades de la conciencia personal. Esto lo libera a uno de la agitación y la discordia de la Tierra el tiempo suficiente para recibir una afluencia de luz y fuerza, lo que permite que la actividad externa de la mente retome el trabajo de la experiencia física nuevamente. Cuando la forma externa se vuelve demasiado discordante, la vida se libera. La vejez y muerte son causadas principalmente por el mal uso y desperdicio de la energía sexual y la falta de control emocional. Solo hay una cosa que causa lo que el mundo llama muerte, y es la falta de suficiente luz líquida dentro de los canales nerviosos. Este poder cohesivo mantiene unidos los átomos que forman el cuerpo carnal. La luz líquida es propiedad de la poderosa presencia Ayam y solo proviene de ella. La vestidura externa es el receptáculo en el que esta presencia vierte su luz solo para un propósito y uso constructivo. Cuando hay una interferencia continua con ese propósito, la luz se retira y el cuerpo de carne, que debería ser un templo del Altísimo Dios viviente, se desintegra. La experiencia llamada muerte es un recordatorio constante de la desobediencia humana al plan original de Dios, la forma de vida divina. El cuerpo físico es una prenda. Los individuos se cambian de ropa como se cambian de abrigo en el cambio de estación. Al estar en un cuerpo más fino después de la transición, están mucho más vivos que antes. En el momento en que el alma está a punto de abandonar el cuerpo físico, el gran ser, el Mahachohan, que representa al Espíritu Santo para la tierra, se prepara para aceptar el último aliento. Él respira el primer aliento en el cuerpo cuando la persona nace. Cuando acepta el aliento final, el cordón de plata se corta. Un ángel o un maestro ascendido espera a la persona que ahora está funcionando en el cuerpo etérico o alma, acompañándola a un hermoso reino para el descanso. Este es el cielo de muchas religiones.
El cuerpo físico debe ser incinerado y no enterrado. A través del proceso de purificación de la cremación se transmuta cierta discordia en el cuerpo emocional, lo que permite al individuo ir a reinos superiores de luz. Antes de la cremación, el cuerpo debe mantenerse sin embalsamar en hielo o en un lugar frío durante 72 horas. Siempre que sea legalmente posible, se debe evitar una autopsia. En épocas pasadas, el cuerpo se colocaba en el fuego sagrado y se transmutaba instantáneamente. La sustancia, habiendo cumplido su misión, era devuelta a lo universal y se hacía de acuerdo con la gran ley de eterrealización. Continuamos explicando el punto número 2, que corresponde al juicio y entrenamiento para la reencarnación. Después de la encarnación física, los individuos difuntos funcionan en el cuerpo etérico, a veces llamado alma. Normalmente se encuentran en un estado de confusión mental y durante un periodo de descanso y ajuste tienen la oportunidad de reunirse y comunicarse con amigos y miembros de la familia que también viven en el otro lado. A partir de entonces, el alma es llamada ante el tribunal kármico. Aquí se les muestran sus experiencias de la última encarnación. Son conscientes de las oportunidades perdidas y sienten remordimiento por el uso discordante de la energía. Esta experiencia a veces se denomina incorrectamente purgatorio, infierno y juicio final. Luego, los individuos son enviados a reinos específicos de vibración donde pueden prepararse mejor para otra vida en la Tierra y se agrupan con cientos o miles de otros en el mismo nivel de desarrollo para recibir capacitación. Cuanto más se desarrolla la conciencia de los individuos, más atención reciben. Todos reciben tanto de las leyes de la vida como pueden entender y aplicar. Mediante el uso del fuego violeta también se les pide que transmuten algún karma pasado. Después de esto pasamos a la solicitud para reencarnar, que sería el siguiente punto número 3. Después de que las corrientes de vida hayan completado este periodo de entrenamiento y redención, vuelven a presentarse ante el tribunal kármico. Se examina la cantidad total de karma, se asigna una cierta cantidad a la siguiente encarnación y una gran cantidad se mantiene en suspenso para ser transmutada en un tiempo futuro. Si no fuera así, las corrientes de retorno serían demasiado difíciles de manejar. Podemos decir que la persona promedio se mantiene en un estado de protección donde la ignorancia es felicidad. Los convocados ante la Junta Kármica se alinean en grupos de 3. De esos, uno es elegido para la encarnación y 2 no lo son. Este procedimiento se repite y se eligen corrientes de vida adicionales para lograr un equilibrio para que todos los 7 rayos encuentren la misma expresión. Cada individuo seleccionado expresa principalmente los atributos de uno de los 7 rayos. En términos generales, para los estudiantes cercanos a la ascensión se aplican los mismos pasos. Sin embargo, hay excepciones. Tales estudiantes están ansiosos por volver a encarnar, así que no se quedan mucho tiempo con parientes. También reciben mayor atención de la Junta Kármica. En los niveles internos, estos estudiantes inmediatamente comienzan a expiar tanto karma como les es posible. Usan el fuego violeta extensivamente para transmutar el karma ubicado en el reino astral, también llamado reino psíquico, que consiste en los reinos etérico, emocional y mental. La lección es que cuanto más podamos transmutar de nuestro karma mientras estamos encarnados, más fácil lo tendremos en el otro lado. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad que se nos presenta.
Cuando los estudiantes de un maestro ascendido solicitan la encarnación, a veces solicitan transmutar una cantidad extraordinaria de karma. Más tarde, cuando están encarnados, no recuerdan este pedido. Al enfrentarse a problemas difíciles, a veces culpan a la junta kármica de sus problemas y de vez en cuando desearían ser uno de esos a los que se les niega la encarnación. Por tanto, no juzguemos a nadie. No podemos comparar a una persona que tiene una vida feliz, serena, armoniosa, con la de un estudiante que tiene un camino difícil y pedregoso, lleno de picos y valles. No sabemos cuánto karma se transmuta durante una encarnación en particular. Cuando están encarnados, en su mayor parte, los estudiantes deben confiar en su propio esfuerzo para redimir el karma. Hay ayuda de un maestro. Sin embargo, el maestro no se permitirá ser un poste donde recostarse. Un estudiante puede estar en el camino, pero esta no es razón suficiente para quitarle karma. Por último, pasamos al punto número 4, que es la nueva reencarnación. La reencarnación es una verdad y la única explicación lógica para las muchas aparentes injusticias que se pueden ver a nuestro alrededor. Cuando se observan a personas buenas y constructivas que atraviesan situaciones muy difíciles, mientras que otras que parecen estar viviendo de una manera menos constructiva disfrutan de todas las cosas buenas de la vida, podemos estar seguros de que no hay ningún error, sino que cada uno se va encontrando con los efectos de causas anteriores de las que no tiene memoria, causas establecidas en algún lugar del pasado. La forma en que cada uno reacciona ante el conjunto de circunstancias presentes determina las experiencias futuras. Si uno equilibra esa deuda deseando prestar un servicio a una persona en particular y así disolver cualquiera de los resentimientos, esa persona está libre de la deuda. Pero si no puede hacer eso, la vida los une repetidamente en una asociación más y más cercana hasta que se logra el equilibrio. La mayoría de las personas es reunida en una vida física con el único propósito de equilibrar estas deudas olvidadas del pasado. Cuando hay una atracción de amor y armonía entre las personas, es seguro que han trabajado en una asociación armoniosa antes y por lo tanto pueden expandir esa cualidad tan necesaria en el mundo. Cuando hay un sentimiento de resistencia o de estar en guardia cuando nos encontramos con una persona, esos sentimientos podrían estar recordando asociaciones pasadas de naturaleza negativa y desagradable. Dios es un Dios de amor, un Dios bueno. Él nunca enviaría a sus hijos con la mitad de ellos disfrutando del amor, la belleza, la alegría, el suministro y todo lo bueno, mientras que la otra mitad sufre enfermedades y está condenada a las cosas sórdidas de la vida. Incluso los buenos padres humanos no discriminan entre sus hijos de esa manera. Es una certeza que Dios, que es todo amor, no diferenciaría y condenaría a parte de su creación a una vida de miseria. Como por ejemplo, supongamos que hay dos niños nacidos en circunstancias aparentemente iguales. Uno se convierte en un ciudadano destacado en la comunidad y el otro se convierte en una vida delictiva. Cada uno tenía la misma oportunidad. Uno eligió seguir los ímpetus de Dios recibidos vida tras vida, viviendo así lo mejor que se había construido en su carácter, y el otro eligió ignorar la dirección de Dios desde dentro de su propio corazón y volverse a una vida diametralmente opuesta a Dios. En esa vida, estos dos individuos calificaron mucha energía, buena y mala. En una vida posterior encarnan bajo las circunstancias que han creado, posiblemente uno en una familia culta de gran riqueza y el otro en los llamados barrios marginales. La mente externa pregunta por qué,
Pero la ley de la vida no comete errores. Se basa en la justicia para todos, según las causas que hayan establecido en su mundo. La gente debe aprender que solo el bien viene de Dios y toda angustia es creación del ser humano. No es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos sufra. Cuando pasa eso, es el resultado de su propio mal uso de la energía de vida que les ha sido prestada por Dios. Esta acumulación de angustia en el mundo de cada uno se ha prolongado durante millones de años y sin algún medio para mitigar esas causas destructivas que se han establecido, la cosecha puede ser verdaderamente insoportable. Para cualquier pecado o error pasado del tipo que sea, y para cualquiera que sea la causa de impureza e imperfección que se ha generado, existe un modo consciente de transmutar esos errores y quedar libres de ellos. Y eso se consigue mediante el uso diario del fuego violeta de amor y transmutación. Si aún no conoces esta bendita herramienta divina, te aconsejo que veas los vídeos 11 y 12 del canal para que la conozcas a fondo y sepas cómo utilizarla. Afortunados son todos los que encuentran y usan la herramienta divina ahora proporcionada para ellos. La llama violeta transmutadora es una herramienta divina misericordiosa que cambia todo en tu mundo cuando se usa lo suficiente. Pero debe de ser invocada a la acción porque no vendrá por sí misma. Hasta que toda angustia y limitación de todo tipo sean eliminadas de nosotros y de nuestro mundo, no debemos dejar ni un instante su aplicación dinámica y entusiasta de esta actividad del fuego sagrado que eventualmente nos liberará. Es realmente reconfortante conocer la verdad de que el perdón de Dios por el mal uso de su energía está siempre disponible para aquellos que lo quieren de verdad. La condenación eterna, que es la idea que fue impuesta para controlar a la gente mediante el miedo, la superstición y la obediencia ciega, no es verdad. Cuando el ser humano comprende finalmente que él mismo es la causa de toda angustia y limitación en su mundo y de una manera intensa y sincera desea hacer correctamente las cosas, le es dada toda la ayuda posible. Hasta alcanzar este punto, él usualmente es o bien rebelde contra Dios y sus circunstancias o es sumiso a las condiciones que sufre porque piensa que son la voluntad de Dios, lo que naturalmente no es así. Y aquí finalizamos con esta primera parte sobre la reencarnación. Sé que para muchos descubrir y asimilar esta información no será agradable ni sencillo. Entiendo que cueste aceptar que cuando pasamos por ciertas situaciones difíciles no es por casualidad ni por ninguna obra del destino que nos pone a su merced, dándonos todos esos problemas y angustias que nos quitan el sueño. Nuestros problemas y desgracias no son fruto del azar, porque sí, porque me ha tocado como si fuera una lotería. Todos nuestros sufrimientos y dificultades, absolutamente todos, grandes o pequeños, vienen por errores cometidos contra la ley divina en un tiempo pasado, siendo conscientes de ello o no. Ver nuestros problemas como pruebas que debemos superar no es algo a lo que estemos acostumbrados, ni tampoco nos han educado para verlo así. Dejar de ser víctimas de todo y de todos y aceptar que nadie tiene la culpa de todo lo malo que nos pasa, excepto nosotros mismos, puede resultar una dura realidad y un choque bastante fuerte. Porque para muchos culpar a los otros, a la sociedad, a los gobiernos, etcétera, de su mala situación personal, de su mala economía, de sus enfermedades, problemas familiares, de pareja, etcétera, es una situación muy sencilla donde la responsabilidad siempre recae sobre los hombros de los demás y ellos, libres de toda culpa, entre comillas, simplemente se limitan a quejarse, a ser víctimas, criticar y sentir que todo va contra ellos.
Esa situación de victimismo en muchas ocasiones es muy cómoda y beneficiosa para algunos, ya que aprovechando la situación suelen beneficiarse de alguna manera. Por eso es que entender todo esto y aceptarlo no gustará a muchos. Pero nos guste o no, lo creamos o no, no dejará de ser verdad porque haya una mayoría que no quiera y no le interese aceptarlo. Al fin y al cabo, aquellos que no lo aceptan son los más perjudicados y los que más sufrirán las consecuencias, porque al pensar que es el azar, nunca tomarán las riendas de su vida y nunca tomarán decisiones beneficiosas y acertadas para ellos que los ayude a eliminar todas esas situaciones negativas que traen y que seguirán trayendo inevitablemente si no ponen solución. No obstante, hay una parte positiva para todo esto, y esa parte positiva es que al comprender y aceptar que si es uno mismo quien ha creado todas esas situaciones difíciles y desagradables, también uno mismo tiene el poder de revertirlas, lo que hace que tengamos la solución a mano y no tengamos que depender de nadie que quiera o no quiera, pueda o no pueda resolvernos el problema. Ahora disponemos de la herramienta divina más poderosa que existe para resolver todos nuestros conflictos, sean los que sean. Así que invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora es la única solución posible. Así que empecemos a utilizarla cuanto antes y seamos libres. Me despido hoy dándote las gracias por acompañarnos una vez más y pidiéndote que por favor nos ayudes a compartir los vídeos. Es necesario que toda esta información llegue cuanto antes a cuanta más gente mejor. Ayudemos entre todos a expandir la luz y a aportar nuestro granito de arena durante estos tiempos tan complicados que atravesamos. Te envío como siempre mi cariño y las bendiciones de mi presencia allá. Gracias.